¿Cuánto daño le ha hecho a usted personalmente? ¿Eh? ¿Cuánto daño le ha hecho a usted personalmente? Bueno, yo creo que el daño que me hizo a mí no cuenta con el daño de la nación, con el daño que le he hecho a la nación, que le he hecho al pueblo, porque en definitiva yo he podido superar todas esas cosas, que tengo un montón de huesos rotos que me quebraron en la prisión, que me hicieron un daño tremendo, que me quitaron 20 años de mi vida, que me torturaron, que me hicieron horror. Eso no cuenta. Y digo que no cuenta porque los cubanos en nuestro propio himno nacional decimos: al combate corred Bayamés en la época independiente, que la patria os contempla orgullosa, no temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir. Eso dice nuestro himno nacional. Así que si todavía yo hubiera muerto por mi patria, por el bien de mi pueblo, no habría hecho otra cosa más que seguir el camino que nos trazaron los fundadores de la nación cubana. Así que lo personal no cuenta. ¿Cuántos años estuvo usted en la cárcel de Castro? 20 años con torturas, con cosas terribles. ¿En la cárcel política? Sí. ¿Fue usted un prisionero político? Prisionero político de 20 años, sí. 20 años. ¿Cómo ellos resistió? No me fusilaron porque tenían demasiado, los dos Castros, demasiado interés en fusilarme. Entonces cometieron el error de llevar al juicio mío, si le podemos llamar juicio a eso, fueron 5 días. El juicio iba a ser un solo día, y para ir de ahí para el paredón. Pero cometieron el error de apoyar la acusación llevando a más de como 1.200 oficiales de las Fuerzas Armadas, escogidos. El juicio es en el propio año 59, yo renuncio el 20 de octubre, el escándalo es el 21 de octubre, el escándalo de él denunciándome que era un traidor, etc. Y el juicio empieza el 11 de diciembre y se termina el 15, 5 días, pero iba a ser de un solo día. Llevaron como 1.200 oficiales escogidos de las Fuerzas Armadas para que gritaran repetidamente paredón, porque se usaba eso. En el año 59 ya la tormenta que los Castro desataron sobre Cuba, y en los castigos a los supuestos esbirros de Batista y en otros castigos de otra gente que decía que estaba conspirando, se usaba eso de que cuando empezaba el juicio empezaba el público a gritar paredón, 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 y ya eso era suficiente para que el pobre reo o el acusado fuera al paredón. Y fue ejecutado. Se creaban las condiciones para que el reo fuera condenado a paredón, es decir, el acusado. ¿A usted le crearon el mismo escenario? Entonces llevaron más de 1.000 oficiales para eso. Uno de los oficiales tuvo la valentía de acercarse al banquillo de los acusados cuando yo llegué a entrar. Yo miré y digo: han traído aquí la flor y nata del ejército, de la policía, de la Fuerza Aérea, de la Marina. Y uno de esos oficiales se acercó a mí y me dice, dio unos pasos al banquillo y dice: Huber, siento decirte que nos han traído aquí para esto, para que apoyemos el paredón, te van a fusilar. Y yo dije: aléjate porque te estás comprometiendo. Dice: tenía que decirte esto. Y era que se usaba en el año 59, diríamos, en la efervescencia del fervor revolucionario, la gente creía en Fidel, todavía no había dicho que era comunista. Se usaba que los juicios a los enemigos de la revolución se decidieran por el grito de paredón, paredón. Ya cuando el público grita paredón, paredón, ya el individuo no tiene salvación, ya el público lo condenó. Entonces, pues, digo, está bien, yo sé que vengo, me van a fusilar, hoy es mi último día. Entonces, cuando me dieron la palabra, empecé a hablar y hablar y hablar y a decir todas mis cosas y a decir: yo sé que voy a morir, pero no por traición a mi patria ni por traición a la revolución, sino por lealtad a mi patria y a la verdadera revolución. Bueno, el caso es que estuve hablando un montón, me mandaron a callar como 50 veces, presidente. Cuando terminé, dije más o menos de esto, ¿no? Eso no está con toda claridad en el libro, pero es más o menos así. Dije: bueno, si mi muerte sirve para salvar la revolución, para salvar a mi patria, bendita sea mi muerte, una cosa así. Y esos oficiales, casi todos, se ponen de pie y me aplauden. Entonces, bueno, fusilar a un hombre aplaudido, que los que han ido a pedir paredón lo aplauden, algo así. Pues entonces que optaron por condenarme a 20 años de prisión. Pero hasta el último, alargaron el juicio 5 días. Al tercer día fue Raúl a acusarme y al cuarto día fue Fidel. Y tuve un mano a mano con Fidel que sin lugar a dudas salió bastante descontento porque le rebatí todas las mentiras que dijo.
De modo que cuando se va a dictar la sentencia, yo estoy convencido de que voy para el paredón. Era el campamento que llamaban de Colombia. Allí mismo me iban a fusilar. Y me sorprendió cuando dijeron, Hubermato, 20 años de condena, de prisión. ¿Y usted cumplió los 20 años en cárcel? Los 20 años. 20 años que ya digo, con sus añadiduras de paliza, de golpiza, de tortura. Yo hice huelgas de hambre, que no llegué a la muerte porque no les interesaba que me muriera, sino les interesaba que yo me arrepintiera, que claudicara. ¿Cómo sobrevivió su psiquis? ¿Cómo sobrevive un preso político en una dictadura como la de los Castro en Cuba, a la golpiza precisamente, a la tortura? ¿Cómo uno no se quiebra? ¿Cómo es que uno sigue pensando y creyendo en lo que usted cree? Primero hay que pensar en eso que llamamos el favor de Dios. Primero hay que pensar. Después esto, a mí me educaron. Yo nací en 1918, 16 años después de fundada la República. Tuve la suerte de venir de unos padres. Mi madre era maestra y una mujer patriota en toda la extensión de la palabra, y mi padre era por el estilo. Entonces, y además el magisterio de mi tiempo era un magisterio que creía en la necesidad de acabar de fundar la República, porque cuando la lucha independentista estaba bien adelantada, los americanos intervinieron, provocaron la guerra con España para quedarse con las posesiones del Imperio Español y por supuesto Cuba, Puerto Rico, etc. De modo que mi madre y mis maestros me decían, cuando íbamos a hacer república, la intervención americana frustró la república y nos dejaron una cosa que se llama la enmienda Platt, que es una limitante para la independencia de Cuba. Se reservaban los americanos lo hicieron incluir en la constitución que se dieron en el 1902 los cubanos. Así es que la república, me decían mis padres y mis maestros, hay que seguirla fundando. Entonces yo me formé con ese ideal de que cada cubano tiene una obligación con su nación, con su pueblo, con su patria, como decimos nosotros. De modo que esa convicción me ayudó a mí, lo mismo que me hizo transformar de maestro en guerrillero, y por suerte en guerrillero exitoso, porque yo no imaginaba que podía servir para la lucha. Pero nosotros, los cubanos de mi tiempo, leímos bastante nuestra historia de la lucha de los mambís y los libertadores. Y eso pues, si a uno en su juventud, su niñez y en su juventud, lo arman con esa cosa de los ideales, de acabar de forjar la república, pues después está preparado para resistir todas las adversidades. Así que sencillamente mis maestros y la herencia de los fundadores de la nación cubana fueron los que decidieron que yo fuese un individuo capaz de poder afrontar todas las torturas, las golpizas y todas esas cosas sin claudicar. ¿Cuántas personas compartieron con usted esa prisión? ¿Sigue existiendo esa prisión? Sí, la prisión hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y sueltan unos presos políticos y siguen otros presos, o cogen presos nueva gente. Y sigue la represión y el terror y muchísimas cosas desagradables y tristes y humillantes para el pueblo de Cuba. Que hay mucha gente en el mundo que no se quiere enterar. Sí, la prisión sigue. Por ejemplo, ¿cuántas personas? No hace mucho soltaron unos pocos de presos que fueron para España. Sí. Y después soltaron a otros presos. Y además sigue el sostén principal de la tiranía castrista está en la eficiencia del aparato represivo y en todos los controles y resortes que utilizan para tener al pueblo hambreado, pensando en la cuestión de la supervivencia principalmente. Además, ha funcionado lo que nosotros llamamos la válvula de escape. Ha buscado la manera, a veces con trucos como aquello de la Embajada del Perú, hace muchos años, para que la gente se vaya para el extranjero. Abrieron la Embajada del Perú y muchísima gente se metió allí, después pues 10.000 o más personas, y después organizaron el éxodo de toda esa gente y de otros más. Hay 2 millones y pico de cubanos en el extranjero. Esto representa para los Castro, diríamos, una manera de reducir los niveles de resistencia. Con todo eso, por las prisiones hemos pasado más de 100.000 cubanos en todos estos años. Y por el paredón han pasado también para el otro mundo
miles y miles de cubanos en todo este tiempo. Además tuvimos la poca...